Profe, Sí, al final le tenemos que anotar los que participaron en la anterior clase. en esta sesión, ahorita vamos a pedir que se anoten todos los que participaron en esta sesión en las tres partes que le consta esa sesión, de una vez que se anoten en este, para que tengan ellos un solo registro. Ahorita les Y vamos si a pedir solo que nos... participamos en la anterior. ¿Qué? ¿Ya anotaste en la anterior? No, ¿Ok? porque dijo que nos íbamos a anotar en la otra Ah, no, en clase. esta... Ah, los de la clase anterior, sí. Ok, los que faltaron de la clase anterior, de una vez déjenme ahí su nombre y pónganle la participación y pónganle que fue de ayer. Y los que participen hoy, pues ahorita vamos a pedir que se registren al final para Sí, diferenciarlos. sí. Por favor, sí, me faltó recordarles que había que, bueno, más bien se me fue que ayer no alcanzó el tiempo para registrarse. Entonces, los que hayan participado ayer que no hayan podido registrarse, por favor, regístrenla ahorita. Y los que están participando en el día de hoy, vamos al final a hacer ese registro, por favor. Ya nos resta más que 10 minutitos este ejercicio para terminar, así que, bueno, ahorita pues vamos a continuar, muchachos. Si alguien más llega, pues lo recibimos, pero vamos a continuar. Voy a compartir nuevamente mi presentación. Vamos a terminar con este ejercicio que ya vamos muy avanzados. Y estamos hablando de que podíamos calcular las componentes de este vector de desplazamiento de 50 metros sobre un ángulo de 30 grados, y estábamos en ese punto, calculando las componentes. Decíamos que para calcular la componente en X teníamos que multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo, y entonces aquí nos quedamos en este punto. ¿Cuánto me dicen? Díganme cuánto vale el coseno de 30, por favor, si me ayudan. 43.30. 0.866. Uy, 0.866, ¿no? El coseno nada más es 0.866. Cuando hacemos el producto me da 43.3. 43.30. 33, 43.3 o cuánto. 43.30. Ok. Un cero después me da, ya no es necesario que lo ponga, entonces 43.3 metros, ¿no? Y voy a hacer lo mismo con la componente en Y, que es multiplicar su magnitud, pero ahora por el seno de 30 grados. Y entonces, estos son 50 metros. ¿Cuánto vale el seno de 30 grados? 0.2, digo, 0.5. 0.5, ¿no? Sí. 0.5 y multiplicado por 50 me da 25. 25. 25. Muy bien. 25 metros. Ok, pues ya tengo estas componentes, muchachos. Si me doy cuenta, esas componentes X y Y también son vectores. Voy a tratar de representarlos aquí. Esta componente en X también es un vector que tiene esa magnitud que acabamos de calcular de 43.3 metros. ¿Y cuál es su dirección? ¿Qué ángulo tiene? ¿Qué ángulo tiene esta componente en X del desplazamiento? 0. 0 grados, muy bien. Y lo mismo podemos expresar con el vector de arriba, el desplazamiento en Y. La componente en Y de este desplazamiento también es un vector, porque tiene esta dirección hacia arriba. Y esta vale, su magnitud es, esto que calculamos aquí, 25 metros. Pero su dirección, su ángulo, De Ángulo de 90 grados. 90. 90 grados, muy bien. Ahora sí, recordando los conceptos que habíamos visto antes, muchachos, estas dos componentes, estos dos vectores, son las componentes de este vector de 50 metros a 30 grados, o son dos vectores sobre los ejes que tienen el mismo efecto de este vector de 50 metros a 30 grados. Eso ya lo habíamos platicado antes. Ahora lo único que quiero hacer es representar este mismo vector, pero en forma unitaria. Como no tenía yo un vector unitario que coincidiera exactamente con los 30 grados, pues lo único que puedo hacer es
tratar de representarlo con vectores que sí coincidan con los ejes. Y recordar que este vector pues es la suma de estas dos componentes. Entonces, pregunto, bueno, vamos a redondear esto. Si yo quiero expresar esto por medio de vectores unitarios, este vector de 50 metros a 30 grados, lo que tengo que hacer es expresarlo pues con sus componentes. Esto es, tengo que escribir que mi desplazamiento va a ser igual a su componente en X, muchachos. Su componente en X, ¿cuánto vale? ¿Su magnitud? 43.3. 43.3 metros. ¿Y su dirección? 0 grados. 0 grados, pero como lo quiero expresar por vectores unitarios, ¿cuál es el vector unitario que me sustituye a esta dirección de 0 grados? La I, ¿no? I. La Y, muy bien. Entonces multiplico por el vector unitario Y. Y luego, como sé que la suma de estos dos me dan el resultado, el vector unitario Y, pues entonces digo más. ¿Cuánto vale la componente del vector? La componente en Y del vector desplazamiento. Aquí la 25 calculamos. metros. 25 metros. 25 metros. ¿Cuál es la dirección de ese vector? El ángulo. 90 grados. 90 grados. Y si quiero sustituir esos 90 grados por un vector unitario, ¿cuál Sería sería? la J. J. La J. Muy bien. Ya está. Entonces esto me dice que el vector de desplazamiento tiene 43.3 metros en dirección del eje X, porque está multiplicado por el vector Y, y tiene 25 metros en el eje Y. Estas dos formas, estos dos vectores son el mismo. Este está representado en forma polar y este está representado en forma unitaria. ¿Cómo paso de la forma polar a la forma unitaria? Pues calculo las componentes del vector, que fue lo que hicimos acá de este lado, y veo que cada componente coincide con la dirección la dirección específica de cada uno de estos vectores unitarios. En este caso, la componente en X siempre coincide con el eje, con el vector unitario Y, con la dirección del vector unitario Y. La componente en Y coincide con la dirección del vector unitario J, y entonces puedo sustituir esas direcciones de 90 grados, de 0 grados y 90 grados por los vectores unitarios correspondientes. Ese es pues el chiste, pues, de poder expresar mis vectores por medio de estas componentes o de estos vectores unitarios. Lo que nos va a hacer esto, muchachos, es que nos va a facilitar más adelante el poder sumar vectores. Utilizar los vectores unitarios en general nos permite facilitar las operaciones entre los vectores, al menos la suma y la resta. El producto pues ya es otro rollo. Pero la suma y la resta, que son las operaciones más comunes, nos facilitan si podemos usar y tenemos la facilidad de poder cambiar, de poder pasar entre la forma polar y la forma unitaria. ¿Vale? Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No. No, profe. ¿No? ¿Sí captamos esta última parte, muchachos? Sí, maestro. Entonces, este vector en forma polar, lo que hicimos fue calcular sus componentes, su componente en X, que es esta, su componente en Y, que es esta, desde luego con las ecuaciones correspondientes. Asignamos la dirección porque estas componentes pues, sabemos que están exactamente sobre los ejes, entonces pues tienen una dirección perfectamente definida, de la misma manera que los vectores unitarios tienen una dirección perfectamente definida, porque aquí tendríamos el eje, perdón, el vector unitario Y. Voy a tratar de escribirlo acá, a ver si... Aquí tendríamos el vector unitario Y. Que está muy gorda esa.
Y aquí hacia arriba tendremos el vector unitario J. Entonces, redondeando, muchachos, nada más esta idea, se trata de que estos vectores unitarios nos sirven para representar cualquier vector que esté en las direcciones, precisamente las direcciones de los ejes, que coincida con la dirección del eje X o del eje Y o del eje Z. Esa es su utilidad, poder representar por medio de ellos cualquier vector lo podemos representar por medio de una combinación de 2 o 3 vectores expresados en forma unitaria. Bien, vamos a ir haciendo ejercicios con respecto a esto, muchachos. Yo creo que por el día de hoy lo vamos a dejar ahí. Regálenme, por favor, muchachos, los que estuvieron participando ahí en el chat su nombre. El día de mañana vamos a seguir haciendo nuevos ejercicios con respecto a esto y vamos a cerrar con cómo vamos a poder escribir vectores en diferentes notaciones. En este caso ya estamos viendo la forma unitaria. Vamos a ver una forma adicional. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. No, maestro. Bien, gracias. Entonces, pues anótense por favor ahí en el chat. Voy a dejar de compartir. Y si no tienen ustedes ningún otro comentario, pues aquí vamos a dejar la sesión. Nos vemos el día de mañana, muchachos. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego, Maestro, profe. gracias. Buen día. Cuídese. Hasta luego, profe. Buen día, hasta luego. Luego. Sin problema, registren la asistencia, esa nota, Castillo, para que quede ahí registrado que no pudiste registrar ayer. Bien, eso para todos, gracias.